signo pi o para el desempleo, la U, ¿no es cierto? La U, usamos la denotación E para indicar el tipo de cambio, ¿ya? Es el precio de una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, en términos de la moneda nacional. Esto yo pensé que lo iba a mover la clase pasada, digamos, así que lo había puesto, por ejemplo, el 1 de abril del 2019 se requerían 672 pesos chilenos para comprar un dólar y 760 pesos chilenos para comprar un euro. Ese es el tipo de cambio, por ejemplo. ¿Se fijan? La cantidad de pesos chilenos que requerimos para comprar exactamente, ¿no es cierto?, una moneda extranjera, ¿ya? Hoy día bajó. A la rápida, ahí cuando estuve mirando, ¿no es cierto?, antes de venirnos, hoy día creo que bajó con 663 pesos, le había bajado fuertemente el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque había subido el precio del cobre. Y en Chile normalmente, si sube el precio del cobre, ¿por qué baja este tipo de cambio? Aumenta el peso. Sí, ¿por qué si sube el precio del cobre suele bajar el tipo de cambio en Chile? Evalúa y aumenta el peso. No necesariamente. ¿Por qué? Entran más dólares. Porque si vendemos más cobre, dicho de otra manera, si el precio del cobre sube, van a llegar más dólares al país. Si hay más dólares, el dólar se hace más o menos escaso. Menos escaso, pero su precio baja. ¿Se fijan? Es por eso, es por un problema de demanda y oferta. ¿Ya? Si el precio del cobre aumenta o vendemos más cobre, lo mismo pasaría con lo otro, pero como el cobre es tan relevante, dentro de las exportaciones de Chile, ¿se acuerdan que el grupo que nos presentó la noticia la semana anterior dijo que el cobre representaba más del 40, dijeron, casi el 50, dijeron 49%, ¿no? Si no me falla la memoria, dijeron 49% de las exportaciones del país, representó el grupo la clase anterior, ¿se acuerdan? Bueno, imagínense si baja, ¿no es cierto? ¿Qué disculpa? Sería una demanda de dólares, en este caso. No, una mayor oferta. Una mayor oferta. Debido a que como el precio, acuérdate que nosotros somos exportadores de cobre. Luego, si el precio del cobre sube y nosotros como país vendemos cobre hacia el exterior, al subir el precio del cobre te van a llegar más dólares. Porque si antes, por decir algo, para hacerlo fácil, ¿no es cierto?, la libra de cobre estaba a $2.50 y ahora está a $3.50, por cada libra de cobre que más vendan va a tener $1 más. ¿Te fijas? Entonces te van a llegar una mayor cantidad de dólares al país. Al llegar mayor cantidad de dólares para una misma demanda, ¿qué debería pasar con el precio del dólar? Bajar. Y eso es lo que te está reflejando. ¿Se fijan? Eso es lo que refleja esa disminución del tipo de cambio. Así que en alguna medida, ojo, no es la única, porque ustedes apuntaban a otro efecto y que también tienen razón, porque en el mercado del dólar no se determina este tipo de cambio única y exclusivamente por la demanda y oferta de dólares, donde la oferta estaba principalmente por la venta de nuestros productos de exportación y la demanda estaba principalmente por los productos que importamos. Por ejemplo, si sube significativamente el precio del petróleo, el tipo de cambio debería tender a subir, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar más dólares para ir a comprar dólares afuera. Vamos a tener que demandar más dólares internamente para ir a comprar, ¿no es cierto?, dólares afuera. Para ir a comprar, petróleo afuera. ¿Se fijan? Entonces el tipo de cambio debería subir en ese caso. Ahora, como muy bien dijeron algunos, no es la única variable, pero sí es un elemento muy relevante. La oferta y demanda de dólares, ¿ya? Y el otro elemento que influye también es la valoración relativa que se da entre las distintas economías, que eso fue lo que apuntaron algunos de ustedes, que dijeron, de repente, ¿no es cierto?, sube el dólar o baja el dólar. ¿Por qué? Porque se prevé que la economía norteamericana está siendo más sólida o más fuerte en el contexto internacional. Y como el dólar es la moneda norteamericana, ¿no es cierto?, en la medida en que Estados Unidos está teniendo una situación más fuerte, más relevante y significativa dentro de la economía internacional, su moneda adquiere mayor valor. Y si su moneda adquiere mayor valor, nuestra moneda se tiene que estar depreciando respecto a ella. Y si nuestra moneda se deprecia respecto a ella, sube el tipo de cambio. Quiere decir que nosotros tenemos que pagar más por comprar un dólar. Por eso es que se deprecie nuestra moneda respecto al dólar. Entonces el tipo de cambio en ese caso sube. ¿De acuerdo? Y tenemos que, ¿no es cierto?, incurrir en un gasto mayor. El tipo de cambio se aprecia, también se dice que la moneda local se aprecia o valoriza cuando la moneda extranjera se hace más barata. En nuestra definición cae o baja, lo que les estaba comentando. En caso contrario, lo que les decía, se habla de una depreciación del tipo de cambio. ¿Ya? El tipo de cambio, ¿no es cierto?, se deprecia si, por ejemplo, hoy día, que aquí decíamos, están 672 pesos chilenos, ¿no es cierto?, se habla que el tipo de cambio se deprecia si pasa a 700 pesos, es decir, tenemos que pagar ahora una mayor cantidad de pesos chilenos. Ojo, el que se está depreciando es nuestro peso chileno. ¿Por qué? Porque ahora somos más pobres. Tenemos que pagar más pesos por comprar un dólar americano. ¿Se fija? Eso significa
¿ya? En cambio, que el tipo de cambio, el peso chileno se aprecia cuando pasó lo que hoy día les comentaba, que estaba en el orden de 670 y hoy día bajó a 663. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, entre comillas, nuestra economía se hace más fuerte respecto a la americana. Y nuestra moneda se aprecia, es decir, tiene mayor valor ahora relativo respecto al norteamericano. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que pagar menos pesos chilenos por $1. ¿Ya? Profe, en el informe BOM aparece que esta situación ayudó a como que la inflación no bajara tanto. No entendí mucho eso de la paridad, del precio, del traspaso a precio producto del tipo cambio. Sí, los traspasos a precio de los productos tipo cambio se da porque en la economía se distinguen entre dos tipos de bienes, que la verdad no hemos hablado, pero se habla de los bienes transables y de los bienes no transables. Los bienes transables son aquellos bienes que el país intercambia con el exterior, ojo, ya sea porque los importa o porque los exporta. Esos son bienes transables. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de Chile son bienes transables, el cobre, los computadores, los automóviles, qué sé yo, la uva, las manzanas. ¿Por qué? Porque las exportamos o las importamos, uno y otro, ¿ya? ¿Cuáles son los bienes no transables? Son aquellos que uno, para poder disponer de ellos, no tiene que recurrir a un mercado externo. Por ejemplo, un bien no transable, habitualmente, ¿no es cierto?, es el corte de pelo, por ejemplo. Tú vas a la peluquería de tu esquina a comprar, ¿cómo se llama?, a cortarte el pelo o a peinar, ¿ya? ¿Cómo se llama? Un bien no transable también habitualmente, por ejemplo, es el pan. Uno normalmente el pan lo compra también, ¿no es cierto?, en el supermercado de la esquina o en la panadería, ¿no es cierto?, del bar, ¿ya? Esos son bienes, digamos, que son no transables, porque el agua, la electricidad, tú la compras, ¿no es cierto?, en tu propio país a una empresa que te abastece, ¿ya? Sin embargo, aquellos bienes que tú adquieres en el exterior, esos son los bienes transables. ¿Qué es lo que sucede? Cuando cambia, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, y por ejemplo, la moneda nacional se deprecia, para que se note más el efecto, supongamos, ¿no es cierto?, que estábamos en un dólar por peso, ¿no es cierto?, de 600 pesos por dólar, y se deprecia nuestra moneda nacional, es decir, ahora tenemos que pagar 700 pesos por dólar, supongamos que la benzina, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Sin que haya cambiado el precio de la benzina internacionalmente. El precio de la benzina, entiendo que hoy día está en el orden de 60, 65 dólares el barril, ¿ya? Supongamos que está en el orden de 65 dólares el barril. Si antes del tipo de cambio, como nosotros traemos todo el petróleo de afuera, si antes el tipo de cambio era 600 pesos por dólar, los mismos 65 dólares que pagábamos por barril, por 600, ¿no es cierto? 65 dólares, ¿no es cierto? Dólares el barril de petróleo, ¿ya? Por los 600 pesos que estaba el tipo de cambio, ¿no es cierto?, nos da 6,00, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, nos daría, ¿no es cierto?, 39.000 pesos el barril, en pesos internos. Ahora que hubo una depreciación del tipo de cambio, acá tenemos el tipo de cambio, una depreciación, y el tipo de cambio subió a 700 pesos, ¿ya? Ojo, y el barril de petróleo sigue valiendo lo mismo, 65 dólares, ¿ya?, por barril, a 700 pesos. ¿Esto qué te va a significar, no es cierto? Que ahora 7 por 5, 35, 6 por 7, 42 y 3, 45. 45.500 pesos. Es decir, cuando en el país se incrementa el tipo de cambio o nuestra moneda nacional se deprecia, eso tiene un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque te aumentan los precios internos de todos los bienes importados. ¿Me sigues? Cuando hay una depreciación de la moneda nacional, normalmente eso tiene consecuencias inflacionarias al interior del país. Al contrario, si nuestra moneda nacional, en vez de depreciarse, se aprecia, eso contribuye, digamos, a retener la inflación en el país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque disminuye. Y entonces ahora va a pagar menos en pesos por el mismo bien importado. Quedemos hasta aquí, ¿les parece? Seguimos a la vuelta. Ojo, un grupo que empieza la noticia y el otro lo dejamos para el final. ¿Ya? ¿Cuál grupo se ofrece para